Y lo más importante para saber sobre esto, para la lectura hoy, hubo lo que se llama un patio para los gentiles, una corte para los gentiles. Ah, había una cerca alrededor del templo. Los gentiles no podían pasar esa cerca. Hasta hubo letreros allá diciendo, si tú eres gentil y pasas este punto, vas a morir. Pena de muerte era la sentencia. Solo los judíos podían entrar acá. Y en donde estaban vendiendo y cambiando monedas, en la plaza o el patio de los gentiles. Entonces, eso era su iglesia. En ese mismo lugar estaban vendiendo sacrificios y cambiando monedas y cosas así. Importante entender eso antes de que empecemos a platicar sobre esta lectura. Unas otras cosas sobre este templo. Este era el punto más alto del templo. Y recuerdan cuando Satanás estaba tentando a Jesús, lo llevó acá y dijo, tírate, porque no dijo Dios que Él mandará a sus ángeles para cuidarte. Jesús resistió la tentación. Este lugar se llama el Pórtico de Salomón. Y Jesús solía enseñar aquí, y después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, los cristianos, los creyentes, seguían reuniéndose aquí. Bueno, hasta allí. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Cuáles son sus preguntas sobre el templo de Herodes? Yo no tengo ninguna, Ok. porque está claro, está bien claro, porque al estar con las líneas trazadas, deja bastante en claro de dónde estaba dónde estaban orando y dónde estaban vendiendo. Entonces, queda con las líneas demarcadas. Obviamente que Jesús, cuando estaba orando y aprendiendo, le molestaba el ruido porque estaban cerca de la casa donde estaba, de los cuartos donde se podía orar. Entonces, cualquier ruido que pasaba afuera, obviamente que le iba a entorpecer no tan solo a él, sino que a todo el que estaba orando. Sí, sí. Una gran distracción de lo más importante. Lo más importante, según el plan de Dios de este templo, era que Dios se reunía con su pueblo aquí para asegurarles de su perdón en el Salvador prometido. Y si la gente adoraba y oraba a base de ese perdón también, pero sí, cuando hay vacas y ovejas haciendo su sonido y su popó, es difícil de enfocarse uno en ese mensaje de perdón y del amor de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar más de eso adelante. ¿Otras preguntas sobre el edificio del templo? ¿El altar para quemar los sacrificios estaba en la parte posterior o la parte del medio? Sí, buena pregunta. Um, este, el templo mismo era este edificio pequeño acá. Y ahí adentro hubo dos habitaciones, por decir, aunque nadie se habitaba allí. Uno, el lugar santo, y ahí entraban los sacerdotes diariamente para llevar a cabo sus deberes. Y el otro, el lugar santísimo. Y allí solo el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año con sangre de un sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Será tema para otro curso, ese día de expiación, el festivo que celebraban. Pero sí, el templo mismo es ahí, tenía 2 cuartos dentro de ese edificio. Sí.
Ok. Y a final de cuentas, cuando los discípulos comentaban a Jesús, cuán grandes las piedras y los edificios, y Jesús dijo, ven esas piedras, les aseguro que ni una piedra se quedará encima de otra. Y esa profecía de Jesús se cumplió. En el año 72, el Imperio Romano llegó a Israel para... los israelitas rebelaron contra Roma. Y cuando el ejército romano entró a Jerusalén, destruyeron por completo el templo. Sí. Ok. Bueno, voy a dar la bienvenida al profesor Joel. Gracias por acompañarnos esta noche. Y también a Artemio. Artemio, bienvenido. Gracias. Sí. Ok. Entonces, vamos a continuar con estudiar esta historia usando el método de las 4C que ustedes van a poder practicar en su proyecto final también. Juan 2, 13 al 3, 21. Primero, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles personas encontramos en esta historia? Está Jesús, están los vendedores, Ok. están los animales. Oh, esas son cosas, vamos a decir, ¿verdad? No personas. Ya, Ok. estaban los vendedores y estaban los demás gentiles. Incluso también estaban los discípulos. Ok, los discípulos, Jesús, los que cambiaban dinero y vendían animales para sacrificios. Y los gentiles. Sí, los judíos también que llegaron para la fiesta. Juan comenta que los judíos se quedaron asombrados por esto. Ok, ¿alguien más puede dar una respuesta? ¿Otros personajes que estamos olvidando? Y no solo en Juan 2, sino Juan 3 también. Estaban los maestros del... Artemio. Sí, pues está Nicodemo, Muy que es bien. maestro de la ley. Ok. Sí, Nicodemo, un maestro de la ley, un fariseo que se juntó con Jesús. Muy bien. Dice que era un fariseo muy importante. Y también era uno que apoyó en sepultar a Jesús más después. Nicodemo y José de Arimatea eran los dos que sepultaron a Jesús después de su muerte. Ok, muy bien. A ver, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son las cosas? Alejandro, sí. Están las monedas, Ok. están las bancas donde ellos hacían los cambios de las monedas. Están también los cofres donde ellos recaudaban y guardaban los dineros para Bueno, beneficio. ¿son mencionados esos en el texto? No, y los animales. Sí, menciona que hay monedas de cambistas y mesas. Imaginamos que hay cofres, pero no estamos seguros, ¿verdad? Porque no está en el texto bíblico. Y bueno, y Jesús, en el relato menciona que Jesús lanzó cuerdas. Sí. Que Eso, fue tanta la ira que alzó las cuerdas y con las cuerdas botó lo que estaban vendiendo los cambistas. bueno, no dice específicamente, bueno, dice que expulsó del templo a todos, habiendo hecho un azote de cuerdas.
Claro, Entonces, si votó a las personas así, no estamos seguros. Pero los animales seguramente son mencionados ahí, ¿verdad? Las claro, ovejas y y los... en 2.15 menciona la parte B, dice que tiró dio vuelta a bancas y las monedas y los cambistas y volcó las mesas. En Ok. en el 2.15, en la parte B, Ujú. me dice que dio vuelta a las bancas y las mesas con el azote de cuerdas. Ok. Mi traducción no tiene bancas, solo dice esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Pero está bien, sí. A ver, Artemio, ¿estamos olvidando unas cosas en esta historia? Sí, sí, se habla, por ejemplo, del templo mismo, Bien. de pues, los bueyes, las ovejas, las palomas, bueno, no sé si entran como cosas, ¿no? Sí, Son sí. animales. El azote de cuerdas que hizo el Señor Jesús, Muy como bien. lo dijo el compañero, las monedas, las mesas, Ujú. cosas así, ¿no? Muy bien, muy bien. Ok. Y a lo mejor dos más que vienen en la siguiente historia con Nicodemo. No son objetos físicos presentes en la historia, pero son mencionados por Jesús. Primero tenemos el viento. Jesús dijo, el viento sopla por donde quiere, ¿verdad? Y luego tenemos la serpiente de bronce. En el Perdón, capítulo 3. me voy a aceptar un minutito, perdón, permiso. Ok. El capítulo 3, 14, dice, como levantó Moisés el serpiente en el desierto. Está hablando de números 24, en donde hay, perdón, 21, en donde la serpiente de bronce. Ok, la siguiente pregunta, ¿dónde ocurrió esta historia? En Capernaum. ¿En Capernaum? Bueno, específicamente se menciona el templo, o sea, en toda esta historia el escenario es el templo. Ok, sí. Alejandro, antes estaban en Cafarnaum. Tienes razón. Tiene Y como me... razón. Sí, Ujú. Pero dice en el versículo 13 del capítulo 2, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí, ya les di la respuesta para la siguiente pregunta también. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Pues se estaba acercando la Pascua. Y la Pascua normalmente es en bueno, sería nuestro otoño aquí en Paraguay. La primavera en el hemisferio del norte, abril, el mes de abril, normalmente cae la Pascua. Nuestra Semana Santa todavía es durante el tiempo de Pascua. Ok, ya tenemos cuándo, entonces, y ahora también dónde subió a Jerusalén, dice. De verdad, si vieran el mapa, se bajó del norte al sur. Pensaríamos, no, se bajó a Jerusalén. Pero Jerusalén era construido sobre un monte y el templo encima del monte. Entonces los judíos siempre hablaban de subir a Jerusalén. Subió a Jerusalén donde estaba el templo. Muy bien. Ok. ¿Cuál es el problema en esta historia? el problema de esta historia es que están ensuciando la casa de adoración, que la están utilizando para beneficio propio y no para lo que realmente era la casa de adoración para adorar a nuestro Señor, sino que se Ok, estaba utilizando como un mercado. ok, ok. Muy bien. Sí. ¿Alguien más quiere comentar
sobre un problema, ese problema o otro. Alejandro tiene otro. Sí, que dice que dejaron de hacer la casa de mi padre una casa de mercancías, Okay. porque al ser casa de mercancías ya no estaban adorando, sino que ya se estaba volviendo algo monetario. Ujú. Y al tener algo monetario, ya el celo por la adoración ya pasaba a tercer grado, sino que ahí Sí. estaba primordiando primero los intereses propios y el dinero. Ok, sí, para muchos de esos cambiadores y vendedores, tal vez eso fuera su propósito allí, ganar dinero. Tal vez hubiera otros que sinceramente querían ayudar a los que estaban llegando para adorar y hacer sacrificio, pero el problema fue qué distracción. Hacer eso en el lugar mismo en donde los gentiles tenían que adorar y orar a Dios. No podían enfocarse en Dios ni en el mensaje de su amor y perdón, que era el centro, el enfoque de la vida espiritual en el templo. Ok, ¿Artemio o Bueno, Ferney? yo quisiera, Sí. sí, yo quisiera, adelante, adelante. Oh, no, o sea, ¿tiene otro problema que usted ve en esta historia? Yo, Artemio o Ferney. Artemio, perdón. Ajá. Ah, sí, sí. Un problema que yo veo en esta historia es el sentido de las palabras del Señor Jesús cuando dice que si destruyen el templo lo va a levantar en 3 días, cosa que nadie entiende, ¿no? Todos se refieren o piensan que se refiere al templo físico, pero el Señor está hablando de su resurrección. Entonces, el mensaje de este pasaje, más allá de un templo o de cosas así, está más referido a la resurrección del Señor y no lo entendían quienes estaban ahí alrededor, ¿no? Ok. Muy bien, una falta de entendimiento entonces allí. Jesús hablando de su cuerpo, Juan lo explica para nosotros, los lectores, pero los fariseos pensaban que estaba hablando del edificio del templo mismo y dijeron, 46 años, y no terminan en construir este edificio y tú lo vas a volver a construir en 3 días. Sí, gracias por identificar ese problema. Ferney, ¿otro problema que usted ve aquí? No, yo estoy de acuerdo con ellos, con Ok. todos mis compañeros, sí, el tema del celo, el tema de la distracción, el tema de los... Sí, no, estoy de acuerdo con ellos, sí, mi hermano. Ok. Y tal vez en la historia que viene, o la historia que leyeron sobre Nicodemo, hay un problema allí también, ¿no? Nicodemo batallaba en entender lo que decía Jesús. Jesús estaba hablando de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y Nicodemo estaba pensando en cosas terrenales, no cosas espirituales. Y Jesús hasta lo tenía que regañar. Él dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. Que tú eres un experto en cuanto a las cosas espirituales y ni entiendes cómo entrar al reino de Dios, lo más básico. Entonces, eso era un problema también. Ok. Vamos a reconstruir la historia juntos, entonces. Empezando en el capítulo 2, versículo 13. Cuando estaba acercándose la Pascua, ¿a dónde fueron Jesús y sus discípulos?
Ahora simplemente estamos repasando los detalles, entonces adelante, pueden contar una parte de la historia. Alejandro. Bueno, dice que subieron acercándose la Pascua, Ujú. y los relatos hablan acerca de que acercándose la Pascua fue en el año 30 era común, y acercándose al templo de Jerusalén a ver de los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiistas, perdón, allí sentados. Y haciendo él un azote de cuerdas, derribó todo lo que estaba ensuciando la casa de su padre, porque Ok, sintió celo. muy bien, sí, ok. ¿Y qué dijo Jesús? Saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado, dice mi Biblia. Y sus discípulos recordaron, hay una profecía sobre el Salvador en los Salmos. Celos por tu casa me consumirá. Y luego, ¿cómo reaccionaron los judíos? Que estaban ahí. Adelante, Alejandro, sí. Que los judíos le pidieron una prueba para ver si era verdad lo que estaba diciendo. Ok. Y Jesús le responde que él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a reconstruir. Pero lo que Ok. estaba hablando era una forma literal, porque estaba hablando acerca de la resurrección. Muy bien. Sí, sí, hablaba de resucitar al tercer día. Ok. Mientras estaba en Jerusalén, entonces dice Juan que él hacía muchos milagros y por sus milagros muchos llegaron a creer en él. Pero Jesús podía saber lo que está dentro de un hombre. Entonces, dice que Jesús no fiaba en nadie. Es decir, él podía mirar al corazón y saber si uno creía en él de verdad o no. Ok, y ahora llegamos al capítulo 3, la historia con Nicodemo. Ferné, ¿cómo fue esa historia? ¿Puede empezarlo? Sí, mi hermano. Nicodemo es un maestro de la ley, Muy bien. Un fariseo en la también. cual, Ujú, no, fariseo, sí, ujú. fariseo, que, que simpatizaba o le agradaba mucho las doctrinas de Jesús. Ok. Entonces, cuando hablaron, cuando un día eh, él habla con Jesús, Jesús hizo énfasis en el tema del nacimiento de nuevo, Muy bien. que debía nacer de nuevo, ¿no? Ujú. Él no lo entendía porque decía, ¿cómo voy a nacer yo de nuevo? Me tocaría volver a entrar al vientre de mi madre, ¿cierto? Y Sí. nacer y ya no se puede, Ujú. sí, no se puede. Entonces Jesús, pues sí, lo que usted decía ahorita, Jesús, muy sutilmente, muy sabiamente, le jaló las orejas, ¿cierto? Sí. Le jaló las orejas de una manera muy inteligente. Ujú. De otro pues le decía mucho más duro. No, él fue muy sutil. Ujú. ¿Cómo? Un maestro de la ley no sabe esas cosas. Entonces, si no las sabía él, que era conocedor de la ley, conocedor, maestro de la ley, fariseo, pues ¿cómo sería el pueblo, no? El pueblo del común, Ok. el común, Sí. ¿cierto? Entonces Jesús le explicaba a él de qué era el nacer de nuevo, ¿no? El que no nacía de agua, hablando del bautismo, no Ujú. nacía de agua, espiritualmente hablando, ¿Y el no nacía de espíritu? agua, ¿Y el espíritu? no podías entrar al reino de los cielos. Ok, sí. Y él quedó Am, muy maravillado, él quedó muy maravillado. Y sí, Nicodemo quedó muy maravillado de Jesús, ¿no? sí, sí. Y adelante, ya al final de nuestra lectura, después de reprenderlo, tú eres maestro y no sabes estas cosas. Jesús habla más claramente para Nicodemo. Él explica que nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios, Jesús dice, creer es nacer de nuevo y será salvo.
es entrar al reino de Dios, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ya hablo más en palabras más claras y fáciles de entender para Nicodemo. Y hoy, aló. Sí, Ferné. Ajá. Sí, es que escucho entrecortado. ¿Ustedes me escuchan entrecortado también? Le escuchamos a Yo usted escucho muy bien. entrecortado a usted. A lo mejor está lenta. Listo, bien. ¿Ahora sí? Sí, Ok, a lo mejor está lenta tu sí, la conexión. señal. Sí, eso. Ok. Sí, Bienvenido, José. sí, entendiendo las palabras de Jesús. Hola, buenas noches. Buenas a todos. noches. Bienvenido a la clase, sí. Ok. Bueno, yo creo que lo único que tendría que cambiar de lo que Ferné contó para nosotros, no fue día cuando Nicodemo reunió con Jesús, era de noche que llegó con Jesús. Y no tanto porque se estaba llegando a la doctrina de Jesús, pero él menciona, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las cosas que tú haces, las señales que tú haces, si Dios no estuviera con él. Entonces, por los milagros, Nicodemo dice, tienes que ser enviado por Dios. Está buscando un poco más información, está buscando. Alejandro, ¿sí? Otra cosa que también hay que recordar, que Nicodemo fue el único que tuvo fe en las palabras de Jesús, y por eso que él fue a escondidas a escuchar lo que el maestro le decía. Y por eso que él tenía, a medida que iba hablando con él, le iban surgiendo más dudas. Y quería saber y quería seguir aprendiendo mucho más. Por eso que él le dice, tú eres el rabí, tú eres el hijo de Dios. Entonces, al estar involucrado y saber más dudas tenía y más iba enriqueciendo él, porque entró escondido a hablar con Jesús, porque todo el Sanedrín se había opuesto. Y Nicodemo fue el único que mostró el verdadero amor y el verdadero gozo por escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo no, bueno, aquí no veo mucho gozo en Nicodemo. Yo sí veo confusión. No nos dice Juan cuál era la reacción de Nicodemo acá, esa noche, cuando se reunió con Jesús. Parece que vino de noche porque los otros fariseos tal vez no querías que ellos supieran, porque ya estaban enemigos de Jesús. Más adelante, la Biblia sí nos dice que Nicodemo, arriesgándose mucho, fue y pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y ahí Alejandro sí vemos su fe. Esta conversación, el Espíritu Santo lo usó para obrar fe en su corazón. Pero hermano, profe, Ferné, ¿sí? mi hermano. Uh-huh. Sí, no, yo para corregir, yo considero que el que pidió el cuerpo de Jesús no fue José de Arimatea. Nicodemo no fue el que lo pidió. Fue antes de Herodes, porque es que José de Arimatea era miembro del Sanedrín, Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Entonces, profe, considero que tú dices que Nico reclamó el cuerpo de Jesús, lo reclamó. Que se Arimatea. Para esa aclaración. Es cierto lo que dice que en Juan 19, dice que José de Arimatea fue y pidió el cuerpo de Jesús de Pilato. Pero en el versículo 39 dice también Nicodemo le acompañaba a la sepultura. El que antes había visitado a Jesús de noche llegó con un compuesto de mirra y de aloes como de 30 kilos. Sí, tiene razón entonces, no específicamente dice que Nicodemo fue y pidió el cuerpo, pero sí fue a sepultarle con José de Arimatea.
Y eso es un acto de fe. Gracias, Ferné. Sí. Ok. Bueno, entonces se resuelve el problema que mencionamos. Un problema que mencionamos, habían convertido la casa de adoración en un mercado. ¿Se resolvió ese problema? Sí, Alejandro, sí, ¿cómo se resolvió? porque con el solo hecho de que vieron los fariseos que el celo por la casa de mi padre iba a ser derribar todo, entonces empezaron a ver de que sí que era cierto. Entonces ya empezaron como ya a limpiar el templo de a poco, y cuando ya se cumplió, empezó a cumplirse de a poco, el templo se fue limpiando más, porque ya empezaron a darse cuenta la gente, los gentiles que estaban ahí, que sí que era el Mesías, porque la profecía de Moisés lo decía, que el celo por la casa de mi padre lo enseguecería y le haría arder de cólera. Bueno, Pero los cólera de... discípulos sí pensaron en esa profecía, ¿verdad? Y creyeron. Bueno, pero no sabemos si se fue purificando el templo más y más después de este punto o no. De hecho, tenemos evidencia al contrario. Al final de su ministerio, Jesús tiene que volver a purificar el templo. Este sucede al principio de su ministerio, según Juan. Y sabemos que durante la Semana Santa Jesús hizo lo mismo. Así que 3 años y ya se había convertido otra vez en un mercado. Tal vez no tardó tanto tiempo en eso. Entonces, a lo mejor ese mismo día sí se resolvió el problema porque Jesús sacó a todo eso del templo. Pero el verdadero problema estaba en los corazones de los que hacían eso, ¿verdad? Y si cambiaron sus actitudes, tal vez no. Tal vez algunos sí, pero parece que regresaron a lo que hacían. ¿Qué tal el otro problema? El problema de que Nicodemo no entendía lo que Jesús decía. ¿Se resolvió? A ver. José, Artemio, A ver, Fernet. yo digo, buenas noches, yo digo que Uh-huh. Nicodemo se quedó con muchas dudas. Bueno, más bien cuando Jesucristo le dijo que teníamos que nacer de nuevo, él no comprendía, él no decía, pero ¿cómo es eso posible? Y ya Jesucristo lo fue explicando, pero sí, Nicodemo sí creía en Jesucristo por las señales y por los milagros que hacía, pero también él dudaba y dudaba, se quedaba, no sabía qué hacer, pero sí, pues obraba Dios, yo creo, en él para que viera todo lo que Jesucristo iba haciendo. Y en ese momento sí se resolvió el problema de los vendedores, pero acordémonos cómo después estaba lidiando Jesucristo con los escribas y con todos los sacerdotes de ahí que le decían y le decían cosas cada milagro cuando le dio la vista al ciego, cómo le tiraban a Jesucristo, no le decían muchas cosas. Ese era otro problema, todos los días lidiando con ellos. Ok, cierto. Uh-huh. Estoy de acuerdo. El problema de la confusión de Nicodemo a la enseñanza de Jesús. Juan no nos dice si se resolvió en esta ocasión o no. Sí, Jesús aclaró lo que había dicho. Él dijo, uno tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y más después, él dice,
explica eso. Él dice, todo aquel que cree en mí no se perderá, sino tendrá vida eterna. Entonces, nacer de nuevo es creer en Jesús y ser salvo. Pero no nos dice si Nicodemo lo creyó en ese momento o si tardó pensándolo, ¿qué significa eso? Y más después el Espíritu Santo obró fe en su corazón. Lo que sí sabemos es que ya para la muerte de Jesús, la evidencia es que era creyente en Jesús. Ok, bueno. Ahora las preguntas de consolidar. Aquí es cuando aplicamos la historia a nosotros. ¿De qué se trata la historia? Si van a dar un resumen de este capítulo que leímos, capítulos 2 y 3, ¿qué sería el resumen? Adelante, Alejandro, sí. Sería el celo por la adoración. Oh, ok. El celo de Jesús por la Por la adoración. Okay. Y por Es la un casa limpia de su padre. la casa de su padre. Buen Sí. resumen, sí. Ok. ¿Alguien más? Ya se hace presente Dios ante el templo y ante todos, ante los sacerdotes. No iba ya a hacerles frente a ellos. Oh, ok. Sí, es otra parte del resumen que se podría agregar. Jesús aparece en el templo. Dios llegó a su templo en carne y hueso humano. A ver, Artemio o Ferney quieren, falta lo de Nicodemo. ¿Un resumen de esa parte? Sí, yo lo que diría es que la primer parte sobre la purificación del templo nos plantea la cuestión de que Jesucristo sabía de su resurrección y hablaba de su resurrección desde un principio, pero la gente no lo entendía. Y en el pasaje de Nicodemo, Jesús hablaba de la importancia de nacer de nuevo, pero igual a la gente le costaba trabajo entender. Y de hecho es algo que yo observo mucho en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, en el capítulo 4, le dice a la mujer samaritana, le habla de los ríos de agua viva, y la mujer cree que está hablando del agua literalmente, ¿no? Entonces, yo sintetizaría estos pasajes como enseñanzas que da el Señor Jesucristo y que la gente no entiende porque estamos tan metidos en la vida material, en las cosas materiales, que se nos hace difícil entender lo espiritual. Gracias. Ya estás contestando la segunda pregunta de consolidar y muy buen comentario. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Usted mencionó uno, Artemio, que a veces estamos tan metidas en la vida material que no entendemos o tal vez no tratamos de entender lo espiritual, ¿verdad? Ok. Otro pecado que nos enseña a confesar esta historia. ¿Dónde vemos aquí un pecado que nosotros también cometemos? Alejandro. Otra cosa que también quería agregar, perdón, que es cierto, porque nosotros mismos cuando estamos en la iglesia, en el culto, o los estudios bíblicos, el respeto a lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesús es apagar el celular, porque estar con el celular encendido en la reunión o en el estudio bíblico demuestra que no tenemos la fe. Entonces, las enseñanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo no vale de nada, porque si Él mostró hacerlo por la casa de nuestro Dios, ¿por qué nosotros no podemos mostrar lo mismo? ¿Por qué no podemos mostrar respeto? ¿Y por qué no podemos mostrar celo por la casa de nuestro Señor?
Ok. Estamos lo mismo aprendiendo y nuestro celo tiene que llevarnos a infundir amor. Y llevar el amor implica ser respetuoso con la casa. Yo veo ese pecado también, que Jesús tenía celos perfectos para la casa de Dios y lo de suma importancia que sucedía allí. Dios reuniéndose con su pueblo para asegurarse de su perdón. Pero nosotros a veces no tenemos esos celos. En cambio, en la historia vemos a los que estaban distrayendo, ¿verdad? Con su bulla, su mercadería. Nosotros nos distraemos a nosotros mismos a veces en la casa de Dios por el celular o por pensar en otras cosas. Sí, yo veo ese pecado que yo suelo acometer también, caer en ese pecado, a faltar celos para la adoración. Gracias. A ver, vamos a regresar a ti, Alejandro, al final, pero vamos a permitir Artemio o Ferné o José. ¿Hay otro pecado que nos enseña a confesar esta historia? Bueno, sí, yo quisiera comentar en un pecado que se me hace muy común, que son las personas que quieren hacer negocio en el templo. Por lo menos acá en México, donde quiera que haya un templo, llega gente a vender productos afuera. Empiezan a vender cosas, pero a veces se da el caso de que, bueno, son gente necesitada, ¿no? Pero a veces se da el caso de que la misma gente de la iglesia no permite que llegue gente a vender porque tienen un familiar, quieren que sea su familiar el que venda todo lo que lleva afuera de la iglesia. Entonces es cuando nosotros agarramos como que el templo ya más como una forma de ganancias que como un lugar para adorar. Ok. Sí, en el ejemplo que usted dio, en sí, no es necesariamente pecaminoso vender cosas fuera de la iglesia. En nuestra historia, de hecho, estaban vendiendo dentro de la iglesia y distrayendo de la adoración. Habían perdido el enfoque, lo que debe de ser. ¿Podría uno vender cosas fuera de la iglesia, pero manteniendo el enfoque dentro de la iglesia en la adoración? Yo creo que sí. Pero si uno solo usa el templo de Dios para ese propósito, o si eso es lo más importante para ellos, claro que sí es malo. Ok. Bueno, tal vez otro pecado aquí es, vamos a hablar de esto un poco adelante también, pero Jesús se enojó, pero su enojo fue justo. Estaba celoso por lo bueno, ¿verdad? Y por eso estaba enojado. Era una reflexión perfecta del enojo de Dios mismo, porque Jesús es Dios. Y cuando Dios mira pecado, se enoja, justamente. Pero mi enojo no siempre es así. A lo mejor esta historia les guía a confesar lo mismo, que cuando nos enojamos a veces es enojo egoísta, ¿verdad? No estoy enojado porque ofendieron a Dios, estoy enojado porque me ofendieron a mí. O a veces el enojo viene con venganza, un deseo de vengarnos o de ver a la otra persona lastimarse. Entonces tenemos que confesar ese pecado también. A veces nuestro enojo no está bien. Sí, ok, Alejandro. También, también otro pecado que también se puede considerar faltar el respeto cuando el pastor está dirigiendo. Porque el solo hecho de darle una distracción, ya sea con el teléfono o hablando con el compañero de al lado o haciendo morisqueta con el compañero de más allá, es una falta de respeto y también es un pecado.
porque estamos incurriendo en lo que en ese momento estaban haciendo los mercancistas, vendiendo, poniéndose de acuerdo, qué podemos hacer. Entonces eso es una falta de respeto y es un pecado, tan solo lo que estoy haciendo como faltarle el respeto al pastor que está dirigiendo el culto. Porque si él está dirigiendo, hay que mostrarle el respeto. Por algo nuestro Señor Jesucristo limpió el templo y exigió respeto en la forma en que uno tiene de adorar, porque la casa de nuestro Dios es para adorar y para escuchar y para instruirnos. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar con la tercera pregunta de consolidar entonces. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Este dulce mensaje de nuestra salvación, nuestro perdón. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Alejandro, gracias por levantar la mano. Empieza la conversación para nosotros, sí. Juan 17:3 dice, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no alcance, tenga vida eterna y no muera. Sí, ahí tenemos un versículo muy conocido, pero uno que podríamos meditar todo el día en él y no cansarnos. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Martín Lutero siempre decía, estoy tan alegre que Dios dijo que ama al mundo. Porque si hubiera dicho Dios amó a Martín Lutero, yo pensaría que estaba hablando de otro Martín Lutero. Es decir, el mundo incluye a todos. Entonces, si tú eres parte del mundo y todos lo somos, Dios te ama. Ahí tienes. Y de tal manera, Él amó al mundo que dio a su tesoro más precioso. Dio a su Hijo unigénito a la muerte en la cruz para ganarnos vida eterna. Qué amor ahí. Dios sacrificando a su Hijo para que no me perdiera yo, para mi perdón y salvación, y para hacerme a mí su Hijo, aunque no lo merezca. No lo merezco. Okay. Artemio, Ferney, José, ¿dónde más vemos el amor de Dios aquí? Pues el amor de Dios también se muestra en la corrección que el Señor Jesucristo está haciendo de la irreverencia que hay en su templo, ¿no? Cuando Él corrige lo que se está haciendo mal, pues es una muestra del amor de Dios. A veces no vemos las correcciones como una muestra de amor, pero sí lo son. Sí. Sí, gracias. Muy buen comentario. Es cierto. Vemos el amor duro de Jesús de corregir a esa práctica que estaba mal. También su amor para los gentiles. Comentamos al principio de la clase que el lugar en el templo en donde se vendía y cambiaban dinero era la iglesia para los gentiles. Ellos no podían entrar más adentro. Entonces, qué distracción para ellos, viniendo y escuchando todo eso y tratando de meditar en Dios y orar a Él con esa bulla. Qué amor que muestra Jesús para Dios el Padre y para los demás también, cuando Él quita las distracciones para que ellos puedan adorar a Dios en paz. Y a lo mejor un comentario, vemos el amor de Jesús para nosotros allí también. Uno de los pecados que confesamos es que no siempre tenemos los mismos celos que Jesús tenía para la casa de Dios. Pero Jesús tenía perfectos celos para la casa de Dios en nuestro lugar. Siendo nuestro sustituto,
Él vivió la vida perfecta y esa vida perfecta, su obediencia, ahora Dios lo acredita a todos los que creen en Jesús. Es nuestra por la fe. Un manto de justicia, un manto de santidad que Jesús ganó por nosotros y Dios pone alrededor de nuestros hombros por la fe en Jesús. Ok, ¿alguien más? El amor de Dios aquí. José. Sí, Uh-huh. también vemos el amor, pero cuando Él muestra su poder ante todos. Por ejemplo, cuando dio vista al ciego, Pedro le decía, Señor, pero no estará bien que así se quede, porque esto y lo otro. Dijo, no, yo soy la luz del mundo, y todo aquel que crea en mí no andará en tinieblas. Ahí que él quiso mostrar su poder, pero también dando su amor, su poder y su amor a la vez, para que vieran que todo aquel que esté con él no esté en la oscuridad. Ok, sí, eso está en otro capítulo de Juan. Uh-huh. Sí, vemos el amor de Jesús en el capítulo, es el capítulo 8 de Juan, okay. El capítulo 9. Pero gracias por compartir, sí. Ok, bueno. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él en esta historia? Y por favor no digan, hagamos azotes de cuerdas y... ¿Qué piensan? ¿Qué debemos pedir o hacer a base de esta historia? Sí, Alejandro. Mostrar fe. Bueno, es rápido, ser celosos como él Okay. ser celosos como él y en su enseñanza. Muy bien, José, gracias. Pedimos más de los celos buenos que Jesús demuestra aquí. Que celos para lo que Dios hace por nosotros en su casa y celos por la enseñanza también. Gracias. Alejandro, ahora sí. Una de las cosas es mostrar fe y mostrar amor. Amor por lo que nosotros estamos aprendiendo, y el amor nos mueve a practicarlo. Okay. Y a practicarlo dentro de la misma iglesia y practicarlo con los propios hermanos. Porque es una prueba, es una muestra de gratitud por el rescate y de gratitud por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Sí, ok. Muy bien, gracias. Sí. ¿Ferney o Artemio? Pues yo creo que este pasaje te enseña bastantes cosas, muchas, ¿no? Pero una de las cosas que nos enseña, me refiero al pasaje de Nicodemo, es que Nicodemo viene a Jesús, dice la Biblia, de noche, ¿no? Porque se piensa que Nicodemo tenía miedo de que lo vieran con Jesucristo. Entonces, es como que un seguidor oculto. De hecho, acá en las iglesias que conozco, luego dicen, esa persona es un seguidor de Jesucristo, pero es como Nicodemo. O sea, nada más lo sigue a escondidas, ¿no? O de noche. Y creo que la enseñanza que hay que pedirle mucho a Dios es que Él nos enseñe a confesarlo, porque de veras que a veces cuando uno está en grupos donde no se cree en Dios, cuesta trabajo decirlo, ¿no? Que uno es cristiano, que uno busca a Dios, y creo que lo que nos enseña este pasaje es a tener esa valentía de ser seguidores de Jesucristo, no solamente de noche.
Muy bien, que Dios nos convierte en el Nicodemo de 3 años después, ¿verdad? El que salió en pleno día para sepultar a Jesús. Sí, estoy de acuerdo con tu comentario y buena cosa de pedir a base de la historia. Y tal vez una más, aunque no hagamos azotes de cuerda, sí podemos ayudar a nuestras iglesias, nuestros grupos, enfocarnos principalmente en lo más importante, que es la palabra de Dios y la adoración. Si están entrando distracciones, si la iglesia se está convirtiendo en un negocio, o si en las juntas de la mesa directiva solo hablan del presupuesto, entonces es buen momento tal vez también de compartir esta historia, ¿verdad? ¿Cuál sería buen momento para compartir la historia? Si una iglesia o un grupo o una persona está perdiendo el enfoque principal de la adoración, que es Jesús y el amor de Dios y su mensaje de perdón, su palabra, entonces sería bueno estudiar esta historia con esa persona y usar lo que Jesús hizo para enseñarles su error y sobre el perdón que tienen en Jesús también, para que cambien. Ok. Bueno, ahora vamos a estudiar brevemente dos temas importantes que están relacionados a la historia. El primero ya lo mencioné. Jesús se enojó en el templo. No es pecado enojarse. Ya lo hablé un poco, pero comentario allí. Alejandro. No es problema enojarse, pero es cómo enojarse. Ahí son dos formas de enojarse. Una puede ser una forma más pasiva de enojarse y la otra es una forma explosiva de enojarse. Y muchas veces cometemos el error de enojarnos con los hermanos y prácticamente gritar. Ok. A lo mejor para aclarar lo que dijiste, porque yo creo que en esta historia Jesús era explosivo. Yo no lo veo muy calmado y tranquilo con su azote de cuerdas, ¿verdad? Pero lo que sí estaba bajo control, ¿verdad? Cuando perdemos el dominio propio en nuestro enojo, estamos mal. Sí. Por eso es que la Biblia dice que antes de ponerse a pelear o tener un disgusto con tu hermano, ora y pide el Espíritu Santo para que esa rabia, esa ira, baje y puedas hablar con tu hermano apaciguamente. Sí, sí. Bueno, ¿alguien más quiere comentar aquí? Sí. Bueno, enojarse también podemos, va de la mano, con la disciplina. Por ejemplo, él se enojó, pero también estaba disciplinando a todos los que estaban, a todos los vendedores. Uh-huh. Y vemos también, no me acuerdo qué versículo, pues dice, como todo padre, disciplina a sus hijos porque los ama. Entonces, Dios pues estaba enojado, por decir, pero Uh-huh. estaba en ese momento también disciplinando. Sí. Entonces, es diferente a un enojo cuando nos enojamos, pero no estamos aplicando la justicia, nada más un enojo tonto o enojarse por enojarse, nada más queriendo nuestros propios beneficios. Y no, tenemos que, sí nos podemos enojar, pero Uh-huh. también que sea algo justo. Sí, sí, muy buena explicación. Vamos a contestar esa pregunta. ¿No es pecado enojarse? No necesariamente. En Romanos capítulo 13, Pablo dice, en su enojo no pequen. Es decir, que puede haber enojo sin pecar. Y obviamente es lo que vemos en Jesús aquí, porque la Biblia misma dice que Jesús nunca pecó. Gracias a Dios. Eso fue necesario para nuestra salvación.
Entonces, sí, es bueno distinguir entre lo que es y no es pecado en el enojo. Podemos decir a base de la Biblia que el enojo no es pecado cuando es una reflexión del enojo de Dios. Dios se enoja cuando su ley es rota, cuando alguien peca. No es un enojo egoísta, es un enojo santo. Y Jesús se enojó porque estaban ofendiendo a su Padre con este pecado. Su preocupación era la gloria de su Padre y el bienestar de los que estaban en el templo. Y a base de eso su enojo no era pecaminoso. Llega a ser pecaminoso el enojo como ya mencionamos, cuando perdemos el control. O cuando es egoísta el enojo. Cuando en vez de preocuparme por la gloria de Dios y el bienestar de los demás, estoy pensando que me lo hicieron a mí, ¿verdad? Me preocupa mi bienestar, mi gloria. Y también cuando el enojo quiere tomar la justicia en nuestras propias manos. Cuando en enojo queremos vengarnos. Pero sí, José usó un buen ejemplo. Los papás tienen el deber de mostrar enojo cuando sus hijos pequen. Si un niño se rebela y el papá se ríe, ¿eso es bueno para el niño o no? Obviamente no, ¿verdad? Como la autoridad en la casa, los papás tienen que reflejar cómo se siente Dios sobre lo que acaba de hacer el hijo. Y en disciplina, amoroso disciplina, así mostrar el mismo enojo para que aprenda el niño. Ok, bueno, vamos a otro tema entonces. Vamos a brincar esa pantalla. 1 minuto, vamos a hablar de los fariseos. Los fariseos eran una clase de líderes espirituales. Empezó como 200 años antes del día de Jesús, con hasideos se llamaban. Básicamente era un movimiento de cuando el pueblo de Israel se estaba haciendo más y más griego y más pagano, perdiendo su identidad espiritual. Los hasideos lucharon para regresar a Israel a Dios y a sus leyes. Eran muy celosos para la ley de Dios. Desgraciadamente, en sus celos para la ley, cayeron en error. Empezaron primero a creerse más santos que los demás. También empezaron a agregar tradiciones a las leyes de Dios. Y ese fue el estado de los fariseos, la mayoría de ellos en el día de Jesús. Eran muy presumidos, muy creídos. Creían que eran santos o mejores que el pueblo, orgullosos. Y también se aferraban no solo a la ley de Dios, sino a sus propias tradiciones. Y Jesús los reprende por eso mucho. A pesar de, bueno, como ya mencionamos también, los fariseos siempre están lidiándose con Jesús, poniendo trampas para él, tratando de engañarle o que pierda él su fama. Y a final de cuentas eran ellos entre los que planearon la muerte de Jesús. Ok, preguntas sobre los fariseos entonces. Otra cosa que se debe de mencionar es cuando Jesús vino no lo recibieron como Salvador. Estaban pensando la mayoría que se iban a salvar por sus obras y por ser hijos de Abraham también. Entonces Jesús llegando como Salvador de pecado lo rechazaron. Muy bien. Ok, hermanos, si no hay preguntas,
Sobre este tema final, vamos a hablar sobre el proyecto final. Ok, hemos estado modelando para ustedes un método de enseñar o estudiar una historia bíblica. Se puede usar en grupos, con sus familias, pero es un método que ayuda a la gente a entender y recordar los datos de la historia, pero también aplicar la historia a sus vidas. El método se llama las 4C y van a tener oportunidad de practicar con este método en su proyecto final. El proyecto final va a ser a base de este método. Entonces, voy a repasarlo. La primera C de las 4 palabras que empiezan con C es captar. Captamos la atención. Es el primer paso en enseñar una historia bíblica. Nosotros hemos estado haciendo eso con un video. Mostramos un video. Y a veces, como por ejemplo el video para esta noche, empezó con el pastor Jorge Briones diciendo, si fueras un mercado, ¿cuáles son los sonidos? ¿Qué estaría pasando allí? ¿Podrías trabajar o estarías distraído? Algo así, ¿verdad? Es un tipo de introducción, una ilustración que capta la atención. Nos lleva a un mercado y cuáles son los sonidos allí. Hay otras formas de captar la atención. Se puede contar una historia, usar una ilustración, dibujar algo, pero lo importante es que la gente después de escuchar esto esté interesado en escuchar más, ¿verdad? La siguiente es contar. Nosotros contamos 2 veces, por decir. Una vez en el video mismo, otra vez pedimos que ustedes lean la historia. Entonces, no se siempre tiene que contar la historia. Esta parte puede ser una lectura también. Alguien puede leer la historia a voz alta para el grupo. Pero lo importante es ver lo que la escritura dice. La tercera C es considerar. Y aquí tenemos las 7 preguntas que repasan los datos de la historia. ¿Quiénes son las personas en la historia? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Etcétera. Y ayuda a que los datos se graben en la mente y para que entiendan lo que sucedió. Recuerden lo que sucedió. Y luego consolidar. Esto sería aplicar la historia. Y contiene las preguntas claves como ¿qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios aquí? ¿Qué debo pedir o hacer a base de esta historia? Entonces, para su proyecto final, voy a cambiar lo que tengo aquí en la pantalla. Y les voy a mostrar el proyecto final para que tengan idea de lo que van a hacer. Ok. ¿Lo pueden ver? ¿Sí logran verlo o no? ¿Sí? Ok. Voy a hacerle un poco más grande. Aquí dice, proyecto final, la Biblia, la llegada del Salvador. Básicamente lo que van a hacer, van a escoger una de las historias que nosotros estudiamos juntos. Y a base de esa historia, van a formar una clase, un plan para enseñar la historia, utilizando el método de las 4C. No tienen que enseñar la historia, pero pueden, y bien pueden. Pero el proyecto, la tarea es hacer el plan. Y usando esta misma hoja que el profe Joel subió al grupo de WhatsApp. Entonces, tienen los pasos aquí. Primero, van a leer la historia 2 veces. Y luego, ¿cómo van a captar la atención?
La C, ¿cómo va a contar la historia? Leer, contar en sus propias palabras. Y luego tienen esas 7 preguntas de considerar y para su proyecto solo tienen que escribir respuestas, estar listos con respuestas para esas preguntas. Y luego tienen que hacer lo mismo con las 5 preguntas de consolidar. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde ve el amor de Dios? Entonces, ese es el plan que van a hacer. Y lo pueden entregar, este proyecto final, lo pueden entregar en cualquier forma. O sea, si quieren sacar impresión y escribir a mano y luego tomar una foto con el celular y mandárnoslo, pueden. Si prefieren bajar el documento en Microsoft Word y luego trabajar en el laptop con el documento y mandarnos de vuelta el documento, está bien. Pero este proyecto final lo estamos pidiendo. Bueno, este curso empieza el jueves, termina el jueves que viene, el 13. Entonces les vamos a dar 10 días después de eso también para cumplir el proyecto final, el 24 de febrero. Ya para ese día, si nos pueden entregar el proyecto, estaríamos muy agradecidos. Y este proyecto, por cierto, es para recibir crédito para el curso. Uno asiste a las clases, hace la tarea, pero también entrega un proyecto final como ejemplo de que sí aprendió el curso. Ok, ¿cuáles preguntas tienen sobre el proyecto final entonces? Sí, Alejandro. Yo tenía pensado hacer un radioteatro, de hablarlo, pero y explicarlo grabando mi propia voz y contando la historia. Por ejemplo, vamos a elegir la llegada del Mesías. Entonces yo quería leerlo, pero como radioteatro y haciendo la ambientación de sonido y todo. Ok. No sé si se podrá. Claro, si quiere contar la historia así, no hay ningún problema. Pero no se olvide también hacer las otras 3C, ¿verdad? Captar la atención de alguna forma y luego las preguntas de considerar y consolidar. Pero sí, eso sería otra forma de entregar el proyecto. Si quiere grabar un audio de todo esto, eso estaría bien también. Porque encuentro que grabar un audio le da mayor ambientación y uno capta y se graba en la mente lo que uno está hablando con el sonido, por ejemplo, un sonido del viento o mover algo que parezca una tormenta. Entonces eso va grabando y va quedando en el cerebro y en la retina. Entonces uno después recuerda, sí, había mucho ruido, había mucho viento. Sí, es buena idea. El consejo que tengo es no permita que se deje llevar por la imaginación, ¿verdad? O sea, manténgase en lo bíblico. A veces imaginamos cómo era y agregamos detalles que no son bíblicos y queremos evitar eso. Pero sí, dentro de lo que está en la Biblia es muy buena idea, muy creativa. Voy a pedir ayuda en mi iglesia. Muy bien. Ok, ¿otras preguntas tienen sobre el proyecto final? Yo tengo una pregunta Artemio, adelante. y mi pregunta básica es, en los pasajes que leemos a veces aparecen temas doctrinales muy importantes, como en el pasaje de la purificación aparece el tema de la resurrección, en el pasaje de Nicodemo aparece el tema de nacer de nuevo. Esos temas doctrinales importantes, ¿en cuál de las 4 se centrarían? Buen punto, buen punto. Primero voy a decir que no siempre tienen que tocar cada tema doctrinal que aparece al enseñar una historia bíblica.
O sea, podríamos haber hecho eso esta noche, pero ustedes sí nos desvelaríamos mucho haciéndolo. Entonces, de acuerdo con el tiempo que uno tiene, a veces tiene que dejar temas doctrinales, ciertos temas doctrinales para otro día, ¿verdad? Pero si va a tocar uno, yo creo que en cualquier de considerar o consolidar, se podrían meter ahí. Voy a dar un ejemplo de cuando hicimos eso hoy, ¿verdad? Bajo consolidar, bajo considerar, ¿cuál es el problema en la historia? Dijimos que el problema para Nicodemo era no entendió qué significaba nacer de nuevo. Y luego contestamos, se resolvió el problema. Pues Jesús explicó, nacer de nuevo es creer en Él. Y así entrarás al reino de Dios y serás salvo. Entonces, se puede encontrar lugares, preguntas en donde puede explicar uno un poco más sobre las doctrinas que se presentan. ¿Contesté su pregunta, Artemio? Sí, está muy bien contestada, gracias. Okay. Perfecto. ¿Alguien más preguntas sobre el proyecto final? Ok. Entonces, si tienen preguntas más adelante, con toda confianza, mándennos mensajes por lo interno, por WhatsApp o por email. Pero vamos a terminar ahí esta noche. Su tarea, aquí estamos. Su tarea es ver el siguiente video que vamos a subir mañana por WhatsApp y luego leer Lucas 4:14 al 30 en sus Biblias. Okay. Y vamos a terminar con una oración. Jesús, te damos gracias por tus celos para la casa de tu Padre y lo que sucede ahí, pero también y sobre todo tus celos para nosotros y para nuestra salvación. Porque hiciste lo que hiciste ese día también en amor a nosotros. Así viviendo la vida perfecta en nuestro lugar para cubrir, salvarnos de las veces que no hemos sido perfectos. Y dejaste que fuera destruido tu templo, el templo de tu cuerpo en la cruz para nuestro perdón. Te damos gracias por ese sacrificio y tu resurrección gloriosa, justo como prometiste al tercer día, que nos asegura que Dios nos ama, que somos salvos y tenemos vida eterna. Bendíganos a cada uno de nosotros esta noche, que produzca la palabra por el Espíritu Santo, mucho fruto en nuestra vida. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Ok. Bueno, hermanos, muchas gracias de nuevo y tengan buena noche. Dios les bendiga. Gracias, igualmente. Gracias, buenas noches. Sí, Buenas noches para todos. Que Buenas noches a descansen. todos. Que descansen. Ok. Chao, chao. Chau.